¿Qué es género? Según la OMS, el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. Desde una perspectiva psicológica, el género vendría siendo definido como aquel proceso mediante el cual los individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres mediante lo que es la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y la masculinidad. En síntesis, el género vendría siendo esa construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar y actuar como niños y mujeres, como niñas y hombres. Entonces, bien, el género es considerado como aquel producto de las relaciones personales. Es un concepto que varía y evoluciona con el tiempo y el lugar, por lo tanto, cuando una persona o los grupos no se ajustan a las normas que están determinadas por la sociedad, como lo son el concepto de masculinidad o feminidad, los roles que es aquel papel que desempeña cada uno en la sociedad, las responsabilidades o todo aquello que se encuentre relacionado con el género, suelen ser objeto de discriminación, exclusión y estigmatización, lo que puede generar ciertas repercusiones en la salud y en la personalidad de la persona. ¿Cuáles son las características del género? El género posee características muy importantes que engloban el concepto y dan una perspectiva un poco más clara. Una de estas es que el género es un constructo social mediante el cual se van adjudicando simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a hombres y a mujeres. También otra característica es que no existe una única forma de actuar o comportarse según el género que tengamos, por lo tanto hay diversidades de comportamientos en cada una de las personas independientemente del género. Otra característica es que la identidad de género y los roles de género son muy cambiantes, es decir, estos van cambiando según el contexto sociocultural y a través de la historia. Otra característica es que la definición de qué es género tiende a cambiar, así como la identidad y los roles, por lo que esto se puede tratar de una forma de autoidentificación, pero también puede tratarse de una forma de percepción social. Y otra de las características es que se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a cada uno, es decir, de aquello que se considera masculino o femenino. ¿Qué es la violencia? Podemos decir que la violencia es uno de los factores que limita el progreso de una sociedad democrática. Es toda acción de someter a alguien o tomar poder sobre esa persona, afectando la integridad personal, incluso llevándolo hasta la muerte. Además, es un hecho social donde el ciudadano actúa para mal y se puede decir que las causas que influyen a estos hechos son actos que se van desarrollando durante la formación o crianza de toda nuestra vida y que alteran o no la neutralización de esas prácticas violentas. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Las violencias de género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Se considera como un problema de salud pública debido a las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas, por la gravedad y magnitud con la que se presentan. En Colombia, según los datos reportados por la Corporación Cisma Mujer y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la violencia de género supera las cifras españolas, pues en los últimos 5 años han sido asesinadas 1.116 mujeres en contextos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de pareja, lo que equivale al 8,2% de los homicidios del país. Este tipo de violencia se incrementa en algunos contextos o situaciones particulares.
Por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad, y en segunda instancia en el conflicto armado, pues tienen una repercusión mayor en las mujeres, ya que su cuerpo es usado como botín de guerra por parte de los actores armados o porque las lideresas son víctimas de amenazas y de hechos violentos contra su vida y la de su familia. Este tema es de vital importancia en el desarrollo de una sociedad democrática porque demuestra la realidad de toda una comunidad, pero también invita a seguir trabajando en los perjuicios que tanto daño causan, especialmente en la vida de una mujer. Conocer las cifras y explorar casos sirve como alerta para empezar a buscar verdaderas soluciones que impidan el maltrato, la subordinación y subvaloración de las mujeres, e ir consolidando los espacios donde prevalezca la igualdad de derechos y los diálogos para lograr todos los objetivos comunes. Para ahondar en las consecuencias de la violencia de género en la sociedad, inicialmente debemos saber que la Organización Mundial de la Salud ha constatado las proporciones epidémicas que la violencia de género representa a nivel global. Según un estudio publicado en el 2013 por este mismo organismo, cerca del 35% de todas las mujeres alrededor del mundo experimentaron hechos de violencia en algún momento de su vida, ya sea en pareja o fuera de ella. Por ello, la violencia tiene un impacto negativo sobre la salud mental de la víctima, ya que puede ser causa de depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, pero no solo a nivel psicológico, sino también en la salud física, ya que se pueden experimentar cefaleas, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, entre otras limitaciones. En cuanto a las repercusiones de la violencia de género en la sociedad, podemos evidenciar las siguientes. En primer lugar, la percepción de desigualdad, ya que en muchas ocasiones la violencia de género es ejercida en condiciones en las cuales los individuos que son víctimas perciben de manera clara la existencia de inequidad, ya que ellos presencian la vulnerabilidad a la cual están siendo sometidos y el trato injusto que se les da, lo que por consiguiente trae innumerables daños tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Pero no solo esto, sino que para las masas trae motines, revueltas e indignación. En segundo lugar, se puede percibir amenaza hacia la propia posición, y esta es una de las características en las cuales se considera que el propio poder se encuentra amenazado. Por ello, el ejercicio de poder por parte de otros puede ser considerado como incompatible con la autonomía y el propio poder. Por ello, el individuo busca aumentar su poder propio a través de la violencia de género. Por último, podemos evidenciar la exclusión social, que esta por sí misma es un factor imprescindible a la hora de explicar algunos actos de la violencia de género. Y es que esa sensación de no ser considerados por el conjunto de la sociedad como parte de ella puede generar frustración e ira respecto al mundo y a la sociedad en la que se vive. La sociedad democrática estipula la ecuanimidad o igualdad de toda la población en ley, indistintamente de su género, raza, etnia, entre otras cosas. Como tal, la violencia de género es importante en la sociedad democrática porque es una amenaza principal para que se dé dicha igualdad entre hombres y mujeres. Dicho lo anterior, la violencia de género debe ser tratada desde su nacimiento para que la desigualdad sea regulada y, si es posible, en un futuro, erradicada. Al exterminarla o regularla, como tal, la sociedad podría describirse como una sociedad más libre, equitativa, segura y placentera para toda la población en general en cuanto a diversos términos de las áreas de la vida, como es el caso de la economía. Acciones para evitar la violencia de género dentro de la sociedad. Como uno de los factores principales para poder suprimir de manera progresiva la violencia de género, encontramos la educación, mediante un sistema educativo inclusivo, estructurado y flexible, aplicado tanto en el ámbito escolar como familiar. Se pueden abordar diversos temas, entre ellos, por supuesto, la violencia de género. Si se comienza a hablar de esta temática desde los grados primarios, lo más probable es que ayudemos a establecer un esquema conceptual y crítico frente a la violencia de género, su importancia y consecuencias dentro de un esquema social, generando así mayor conciencia y responsabilidad en el tema y evadiendo la desinformación. Intentemos no ser parte del problema. A pesar de que es una afirmación bastante evidente, muchas veces mediante distintos comentarios e incluso posturas como ella se lo buscó, iba vestida inadecuadamente, solamente intenta provocar, estamos dando cabida a la problemática.
es crucial empezar a realizar procesos de autorreflexión y poder establecer qué debemos cambiar para poder seguir aportando nuestro granito de arena a una mejor sociedad. Informarse. Es importante que además de tener conciencia sobre el tema, en caso de que se esté vivenciando por medio de un familiar o conocido, podamos saber qué hacer y cómo manejar la situación. Normalmente podemos acudir a entidades como la EPS, que corresponda para solicitar atención integral e inmediata de manera gratuita. En caso de realizar una denuncia, nos podemos dirigir a estaciones de policía o ir directamente a la fiscalía. Tenemos las comisarías de familias, quienes reciben denuncias en casos de violencia intrafamiliar y luego las remiten a la fiscalía. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende casos para mayores de 18 años. La Defensoría del Pueblo y Personería Municipal prestan asesoría, ayuda gratuita a las personas que requieran apoyo para la defensa de sus derechos.